¿Qué tal? Hoy les presentaré la historia de la grabación. Para comenzar, yo dividí la historia de la grabación en 4 etapas: la era mecánica, la era eléctrica, magnética y la era digital. Primero comenzaremos con la era mecánica. Esta abarca desde los años 1877 hasta los años 1925. Esta era comenzó en 1877, ya que en este año Thomas Alva Edison inventó el fonógrafo, un dispositivo capaz de registrar las vibraciones del sonido mediante un estilente que grababa surcos sobre una hoja de papel de estaño que estaba enrollado en un cilindro. Para su época, este acontecimiento revolucionó la forma en la que el ser humano interactuaba con el sonido, ya que permitió no solo capturarlo, sino también reproducirlo. Posteriormente, en 1887, Emilian Berlin desarrolló el gramófono, un aparato que utilizaba discos planos en lugar de cilindros, lo cual facilitó la producción masiva y la distribución comercial de las grabaciones. El principio de su funcionamiento de estos dispositivos era puntualmente mecánico. El sonido era capturado a través de un diafragma que vibraba con las ondas sonoras, transmitiendo esas vibraciones a una aguja que las grababa en un medio físico, ya fuera un cilindro o un disco. Para reproducirlo, el proceso se invertía. La aguja recorría los surcos grabados, haciendo vibrar nuevamente el diafragma y recreando el sonido sin necesidad de energía eléctrica. El impacto de la grabación mecánica fue profundo, ya que por primera vez las personas podían escuchar música desde sus hogares, sin necesidad de un intérprete en vivo. Esto transformó la experiencia musical en algo íntimo y accesible. Además, permitió la preservación de voces históricas, como la del propio Edison o artistas como Enrico Caruso, que fue considerado uno de los primeros grandes cantantes de ópera grabados con éxito comercial. Gracias a los inventos de Edison y Berlin, la humanidad pudo escuchar su propia voz y disfrutar de interpretaciones musicales más allá del movimiento presente. Este periodo sentó las bases para el desarrollo posterior de la tecnología sonora, y su legado perdura en cada grabación moderna, recordándonos que toda revolución sonora comienza con un simple surco grabado en una celda. Ahora les hablaré de la siguiente época, la era eléctrica. Esta abarca desde los 1925 hasta los 1945. En este periodo se marcó el paso de un sistema completamente mecánico a uno que utilizaba electricidad como medio principal para capturar y reproducir el sonido. La incorporación de micrófonos, amplificadores y sistemas de grabación transformó por completo la calidad y la fidelidad de las producciones musicales. En esta etapa no solo se mejoró la técnica de grabación, sino que también se redefinió la industria fonográfica, el cine y la radio, consolidando el sonido como un elemento central de la cultura moderna. A mediados de la década de 1920, la tecnología eléctrica ya había renovado la vida cotidiana, con la llegada del teléfono, la radio y el cine. En 1925, las compañías Western Electronics y Bell Laboratories desarrollaron un nuevo sistema de grabación que empleaba micrófonos eléctricos, amplificadores de válvulas y transductores electromecánicos que se utilizaban para registrar el sonido en disco. Esta innovación sustituyó el antiguo método mecánico, donde el sonido se capturaba mediante una bocina y un diafragma. El micrófono permitió capturar un rango de frecuencias mucho más amplio y una mayor sensibilidad al detalle. Los instrumentos y las voces ya no necesitaban posicionarse estratégicamente frente a una bocina. Ahora los ingenieros podían controlar la mezcla mediante niveles eléctricos. Esto dio origen a las primeras partes de la producción y mezcla del sonido, un concepto inexistente en la era anterior. La grabación eléctrica introdujo una serie de innovaciones que definieron el sonido moderno, y una de ellas fue el micrófono de condensador y de carbono, que permiten captar frecuencias altas y bajas con mayor precisión.
También se implementaron los amplificadores de válvulas, incrementando la señal eléctrica y haciendo posible la grabación con mayor volumen y menos ruido. También se integraron los cortadores de discos eléctricos. Estos reemplazaron la acción mecánica grabando directamente vibraciones eléctricas, convertidas en movimiento físico del surco. En estos años también se dieron a conocer los altavoces electromagnéticos. Estos mejoraron drásticamente la reproducción y brindaron una mayor fidelidad a las grabaciones. Pero también la mayor evolución en esta época se centró en la Segunda Guerra Mundial. Durante los años 40, la tecnología de grabación continuó perfeccionándose. Se introdujeron los micrófonos dinámicos, que son más resistentes y versátiles. Y se comenzaron a desarrollar los primeros sistemas de grabación en cinta magnética, especialmente en Alemania, con el magnetófono. Aunque esta tecnología se popularizó internacionalmente después de los años 1945, ya que anticipaba el fin de la era eléctrica pura. El primer micrófono dinámico conocido en esta época fue el Western Electric 618. Este fue el primer micrófono dinámico comercial. La era eléctrica marcó una auténtica revolución en la historia de la grabación sonora, ya que pasó de la captación mecánica al registro eléctrico. No solo mejoró la calidad técnica, sino que también amplió las posibilidades artísticas y comunicativas del sonido. En apenas 2 décadas, la humanidad pasó de escuchar sonidos distorsionados y frágiles a disfrutar de grabaciones claras y poderosas, que eran capaces de emocionar a millones. Esta era consolidó los cimientos de la producción sonora moderna y dejó un legado que sigue resonando en cada micrófono, en cada altavoz y en cada estudio de grabación actual. Ahora continuaré con la era mecánica. Esta abarcó desde los 1945 hasta los 1980. La era mecánica representa una de las etapas más importantes en la evolución tecnológica sonora, ya que tras la Segunda Guerra Mundial, el desarrollo de la grabación en cinta magnética revolucionó los métodos de registro, edición y reproducción del sonido. Gracias a esto, y por primera vez, fue posible grabar, borrar, editar y copiar sin una pérdida significativa de calidad. Esta flexibilidad transformó por completo la producción musical, la radiodifusión y el cine, dando origen a la era moderna de los estudios de grabación y a nuevas formas de creatividad sonora. La historia de la grabación magnética se remonta a los años 30, cuando el ingeniero alemán Fritz Flummer desarrolló un sistema de grabación en cinta basado en óxidos metálicos adheridos a una base celuloide. Sin embargo, fue durante la Segunda Guerra Mundial cuando esta tecnología alcanzó su madurez con el desarrollo del magnetófono, un dispositivo utilizado por la radio alemana para emitir programas grabados con calidad superior. En 1948, la marca Ampex presentó el modelo 200A, la primera grabadora de cinta magnética profesional, que rápidamente se convirtió en el estándar en estudios de radio y música. Este avance marcó el inicio oficial en la era magnética. Uno de los mayores avances de esta era fue la invención del sistema multipista, o también conocido como multitrack. Este fue introducido en la década de 1950 por el ingeniero Les Paul. Este sistema permitió grabar varios canales por separado en la misma cinta, lo que ofrecía un control sin precedentes sobre la mezcla y la producción musical. Gracias a esto, los productores pudieron grabar diferentes instrumentos y voces en pistas independientes, ajustando volúmenes, agregando efectos y realizando mezclas más complejas. Esto dio origen para el arte de la producción musical moderna. Las compañías discográficas se adaptaron rápidamente a estas tecnologías, y los estudios como el Abbey Road, el Motown y el EMI se convirtieron en centros de innovación e impulsación en el surgimiento de sonidos icónicos en manos de artistas como The Beatles, Pink Floyd, Queen, Led Zeppelin y muchos otros. En esta época, la música comenzó a convertirse en no solo una interpretación, sino también como una producción sonora.
La grabación magnética no solo transformó a los estudios, sino también a la vida cotidiana. En la década de los 1960, el surgimiento del cassette compact, creado por Philips en 1963, llevó la tecnología magnética al público general. Su tamaño reducido y la facilidad de su uso permitieron grabar programas de radio, hacer copias de discos y escuchar música en cualquier lugar. Este avance fomentó la cultura del intercambio musical y la grabación casera, anticipándose a los fenómenos culturales como los mixtapes o grabaciones personales. Además, los magnetófonos portátiles se convirtieron en herramientas valiosas para el periodismo, investigadores y músicos. A finales de los años 70 comenzaron a surgir nuevas tecnologías que marcarían el fin de la famosísima era magnética. Esto trajo la llegada de los sistemas digitales de grabación, también el compact disc, también conocido como CD, y los primeros procesadores digitales de efectos que transformaron nuevamente el panorama del audio. Aunque la cinta siguió utilizándose hasta bien entrados los años 80, su reinado comenzó a declinar. Sin embargo, su influencia técnica y estética perdura, incluso en la era digital, donde muchos estudios continúan utilizando cinta análoga por la calidez sonora y característica que tiene esta. Esta época representó la madurez tecnológica de la grabación. Gracias a la cinta magnética, el sonido dejó de ser registrado estático para convertirse en un proceso editable, manipulable y creativo. Esta etapa democratizó la producción musical, impulsó la radiofusión y mejoró el cine, que permitió que la música llegara a todos los rincones del mundo. Ahora hablaré de la famosísima era digital. Esta abarca desde los 1980 hasta la actualidad. A diferencia de las eras anteriores como la era mecánica, eléctrica y magnética, la era digital se basa en convertir el sonido en datos numéricos, lo que permitió alcanzar una calidad sin precedentes, eliminar el deterioro físico y abrir las puertas a la manipulación y edición infinitas del sonido. Esta etapa no solo revolucionó la industria musical, sino que también cambió para siempre la manera de la humanidad de crear, escuchar y producir música. El principio básico de esta consiste en convertir las ondas sonoras en secuencias de números binarios, que son el 0 y el 1, mediante un proceso de muestreo y cuantificación, realizado por un convertidor análogo digital, AD. Estos datos pueden almacenarse, reproducirse o modificarse sin pérdida significativa de la calidad. El primer sistema comercial de grabación fue introducido por Sony y Philips a finales de los años 70, dando origen al compact disc, CD. Este formato ofrecía una fidelidad superior, con un rango de frecuencia de 20 Hz a 20.000 kHz y una relación señal-ruido mucho más alto que las cintas magnéticas. A partir de ese entonces, el audio digital comenzó a expandirse rápidamente hacia los estudios profesionales y hogares. En los años 80 y 90, los estudios comenzaron a incorporar grabadoras digitales multipista y consolas automatizadas. Estas permitieron una edición mucho más precisa que en la era analógica. Posteriormente, con la llegada de las computadoras personales, surgieron los Digital Audio Workstation, DAWs para los chavos. Estos fueron como Pro Tools, Cubase y Logic. Esto transformó a la producción musical en un proceso completamente virtual. Los DAWs ofrecieron por primera vez la posibilidad de editar, cortar y copiar, pegar y aplicar efectos sin la necesidad de manipular físicamente la cinta. Esto dio origen a una nueva estética sonora, basada en la perfección técnica. La figura del productor musical digital cobró protagonismo, y los estudios tradicionales comenzaron a coexistir con los estudios caseros o home studios. En las últimas décadas, la grabación digital ha seguido evolucionando con la aparición de la inteligencia artificial aplicada al sonido y el audio espacial, como el 3D y Dolby Atmos. Hoy la grabación ya no se limita a estudios físicos. Se puede grabar, editar y mezclar desde un teléfono móvil o computadora portátil.
con una calidad que hace apenas unos años era impensable. La era digital ha llevado la grabación de su sonido a un punto más avanzado de la calidad, accesibilidad y creatividad. No tiene limitantes físicos, así que en este periodo se consolidó como una forma de arte global y democratización de la producción, permitiendo que cualquier persona con una computadora pueda crear y compartir música con todo el mundo, aunque la búsqueda de la perfección sonora continúa. Y la verdadera esencia de esta radica en la libertad, la posibilidad de grabar, editar y escuchar sin fronteras, conectando a la humanidad a través del lenguaje universal del sonido. Yo soy Eric Acuña y esto fue la historia de la grabación.